Que en este día el Dios del cielo te bendiga grandemente. Que el Espíritu de Dios pueda estar obrando en tu corazón, pueda estar llevando a tu vida palabra de bendición. Y que el mayor deleite, la mayor alegría para ti sea caminar con Jesús. Que un encuentro con el Maestro sea la diferencia que tu vida necesita. Y antes de compartir contigo una vez más mensaje celestial, quiero motivarte e invitarte para que puedas compartir estos contenidos, estas reflexiones a tus contactos, amigos, conocidos, familiares, para que Dios pueda seguir conquistando corazones para su gloria y para el reino de los cielos. Y para que ello pueda ser una realidad, tú puedes ser ese instrumento que Dios anhela utilizar, que sin temor, que sin prejuicio, que con dedicación, con compromiso, puedas compartir palabra de Dios. Y en esta semana continuamos con el tema Buscando más de la verdad, enfocados en la historia de este soldado romano llamado Cornelio. Su historia la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Y ya hemos analizado las características, las actitudes, la experiencia que tenía Cornelio con Dios, un hombre temeroso de Dios. Por otro lado tenemos a Pedro, quien estaba comprometido con la misión, viajando por diferentes lugares y llegando cerca de donde Cornelio vivía. Dios permitió que hubiera un encuentro entre ellos. Dios permitió a través de una visión y un ángel que le da especificaciones a Cornelio acerca de Pedro, dónde moraba y para que lo hiciese venir. Por otro lado, también Pedro recibe una visión a través de aquel lienzo lleno de animales, en la cual Pedro, al ver ese lienzo que descendía del cielo 3 veces y tras una orden de Dios de comer de aquellos animales, Pedro quedó confundido, no entendía la visión, hasta que 3 hombres lo van a buscar, aquellos 3 hombres enviados por Cornelio, y ahí los ojos de Pedro se empiezan a abrir a otra realidad. Los judíos consideraban a los gentiles como personas inmundas, pero para Dios todos tenían acceso a la salvación. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, había venido a dar la vida por la humanidad. Y es así como Pedro llega a la casa de Cornelio, estando congregada toda la gente que Cornelio había invitado, familiares, amigos, para escuchar a Pedro, para escuchar a través de Pedro los mandatos de Dios. Y de hecho, esa fue la petición de Cornelio: dinos todo lo que el Señor te ha mandado. En una palabra le estaba diciendo: enséñanos más de la verdad. Aunque había abrazado Cornelio al Dios verdadero, no obstante había mayores revelaciones para que tanto él como los que estaban con él pudieran recibir. Y a partir del versículo 34 hasta el versículo 43, allí tenemos a Pedro hablando. Y lo primero que él dice, versículos 34 al 36, es lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en esos 3 versículos nosotros tenemos indicios a través de lo que declara Pedro de que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, son para todas las personas. En primer lugar, en el verso 34, reconoce Pedro de que para Dios no hay acepción de personas. Para Dios el judío, el griego, el romano y cualquiera persona de cualquier nación tiene derecho a escuchar el evangelio. Lo reafirma en el versículo 35 diciendo de que de toda nación Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Los ojos de Dios están abiertos sobre toda persona, en todo pueblo y nación. En el verso 36 empieza a hablar acerca de aquel evangelio que predicaba Israel, porque Dios se lo había confiado a Israel para darlo a conocer a todas las naciones. Y ese evangelio tenía que estar centrado en la persona que traería salvación, que es Cristo Jesús. Y en la última parte del verso 36 dice, hablando de Jesús, que Él es Señor de todos.
no era solamente el Mesías para los judíos, sino que era para toda la humanidad. Y continúa hablando acerca de Jesús, de cómo fue su ministerio en esta tierra, y termina en el verso 43, hablando también del Maestro, diciendo que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en este versículo 44 nuevamente se reafirma de que el perdón de pecados, de que la salvación es para todos aquellos que creyeren. De esta manera concluimos de que para Dios no hay acepción de personas. Y si tú aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, quizás estás escuchando este mensaje pero aún no te has decidido por Jesús, no te sientas excluido, no te sientas que por tus faltas, tus pecados Dios no te puede recibir. Dios te ama, Dios anhela tu salvación. Pero por otro lado, si tú te has comprometido con el Señor para predicar su palabra, para predicar el mensaje, entonces también tienes que reconocer como Pedro de que para Dios no hay acepción de personas, ni tampoco lo debe haber para ti. Todos merecen escuchar hablar de Jesús, ya que esa fue la orden de nuestro Maestro Celestial en Mateo capítulo 28, verso 19. Primera parte del versículo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es por ello que, teniendo en cuenta lo que hemos meditado en este momento, quiero volver a repetir las palabras, en este caso de Pablo, aquellas palabras que encontramos en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ojalá que hoy puedas tener esa disposición en tu corazón, de que hoy le puedas decir a alguien que Jesús la ama y que desea y anhela su salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo un fuerte abrazo y Dios mediante nos encontramos mañana para seguir compartiendo juntos Mensaje Celestial.